Claro que sí, ya estamos de nuevo haciendo página 13 acá entre la 13 Radio, 103.3 en la ciudad de Santiago, siempre con Quique Mujica, hoy con Cristian Valdivieso y con Paula Escobar Chavarría para la conversación, la última conversación del día acá en Tele 13 Radio. Oye, hay harta información sobre salud mental. Ayer salió el termómetro de salud mental de la ACH con la Universidad Católica y Cristian nos propone un tema que más o menos es parecido, tiene que ver con la felicidad de nuestros jóvenes. Hoy día en Radio 13C en la mañana hablé con la encargada del estudio y me decía que las cifras son bien positivas. De 34% que tenía algún síntoma, esto bajó a 12%. ¿A 12%? Sí, pero me dice que donde están muy preocupados es que las mujeres tienen por lejos más problemas de salud mental que los hombres y que entre los 30 y los 39 años la gente se siente muy sola. Muy sola. Entonces, pero esto es un estudio en la población general, digamos. En la población general, claro. Ahora, Cristian, por lo que entiendo, va más abajo, son los de 18 a 30. Esos son considerados jóvenes, pues hasta los 29 uno es joven, según las clasificaciones. Claro. Habría que ver bien esa categoría. No, pero bueno, pero para efectos de lo de Cristian. Claro. Por lo menos hasta los 39 uno se supone que es adulto joven. De los 40 en adelante es adulto, y después adulto mayor. Y así son las categorías. Oye, después hombre muerto caminando. La cuarta edad y todo eso. Claro. De 70 para arriba, hombre muerto caminando. No, saludos a toda la gente mayor de 70 años. 25 años. Edadismo. Alerta de edadismo. Muy feo eso. Pero bueno. Me incluyo. Estoy riendo de mí mismo. Cristian Valdivieso. No, oye, lo que yo los quería invitar es que hablamos efectivamente de jóvenes y del segmento más joven, de alguna manera, de la población, el que tiene entre 18 y 29 más o menos, porque hace un tiempo hablamos acá respecto a la felicidad, ¿se acuerdan? Sí. Y que históricamente siempre los jóvenes eran más felices y que esta felicidad iba disminuyendo y después aumentaba la vejez y que lo que hemos visto en el último tiempo es que los jóvenes son los menos felices de todos, ¿ya? Entonces, la invitación es, ¿qué le pasará a estos jóvenes que no solo son el futuro del país, sino que además, y eso creo que es interesante, son el futuro del país, sino que además hoy día están definiendo las elecciones presidenciales, parlamentarias y de otro tipo? Vaya. Entonces tenemos un grupo que es el más infeliz de todos y que antes no votaba y que ahora está votando y está definiendo las elecciones presidenciales. Entonces tratemos de mirarlos un poquitito y hagamos una especie de doble clic para seguir la nomenclatura de Radio 13. Fíjense ustedes que históricamente con voto voluntario, los jóvenes de 18 a 29 años solo votaban en promedio, entre el 2012 y el 2022, cuando hubo voto voluntario, en promedio un 30%, versus los adultos mayores de 60 años, donde votaba el 60%. ¿Ya? Entonces los jóvenes prácticamente eran minoría y el mundo político no les hablaba a los jóvenes. Empezó a, no sé si a discriminarlos la palabra, pero no a interesarse porque las elecciones no las movían los jóvenes. Ni ahí. Y hoy día resulta que los jóvenes, ¿verdad?, representan un porcentaje importante del padrón electoral. Los de 18 a 29 son un 20% del padrón. Los que llegan hasta 39 suman ya casi el 50% del padrón. O sea, entre 18 y 39 casi el 50% del padrón. Y por lo tanto están definiendo efectivamente las elecciones. ¿Y cómo son estos jóvenes de 18 a 29 años? ¿Qué los caracteriza de alguna manera? ¿Qué los mueve? Y yo diría que lo grueso es un grupo que... A ver, ¿cómo se lo digo en corto? Es un grupo que tiende a mirar la democracia con mucha distancia, que tiende a mirar la democracia como un instrumento que no les hace particular sentido, y en esa deriva es una generación bastante autoritaria, que ve que los liderazgos tienen que ser más bien autoritarios, que ve que los liderazgos tienen que ser bien directivos, y al mismo tiempo que piensan que la democracia claramente no es un fin en sí mismo, es un medio y que como medio está muy cuestionado. Son claramente, digámoslo de esta manera, mucho menos, no sé si la palabra es democrático, valoran mucho menos la democracia liberal que lo valoran los públicos mayores de 40, 45 años. Y eso a pesar de que no han conocido otra cosa. A pesar de que no han conocido. Claro. Exactamente. Quizás eso, por eso. Claro. Exactamente. Entonces por eso votaron por Donald Trump en el mundo, por eso han votado por Vox en España, por eso hoy día los jóvenes más jóvenes, si ustedes miran las encuestas con más detalle, están votando principalmente por José Antonio Kast, ¿ya? O sea, aquellos liderazgos más directivos, si se quiere, y con impronta más autoritaria. Están marcando, por lo menos están mostrando intención de voto más fuerte por ahí. Más los hombres, es cierto, que las mujeres, pero hay una deriva generacional que en general es más autoritaria que el resto. Esto significa que los jóvenes nos traen de vuelta una arremetida conservadora en general,
Y mi respuesta es no, ¿ah? Porque al mismo tiempo, en términos valóricos, estos jóvenes hasta ahora son claramente más liberales, particularmente en las conductas individuales, que las generaciones mayores. Y aquí nos podemos enlazar con la cuenta pública del presidente y el proyecto de ley que se presentó hoy día, ¿verdad?, de despenalización del aborto. Pablo, tú corrígeme si me equivoco, Sí, es despenalización del aborto, no es hasta las aborto 14 libre. Hasta las 14 semanas. Hasta las 14 semanas, no es aborto libre, pero es despenalización del aborto en causa, o sea, sin causal. Hasta 14 14 semanas. Hasta las exacto. 14 semanas. Bueno, resulta que el segmento más joven, el de 18 a 29 años, es el segmento que más adhesión tiene a la idea del aborto libre o la despenalización total del aborto. Si bien ha disminuido en el tiempo, ese grupo muestra en recientes encuestas de Criteria que un 46% de ellos está absolutamente de acuerdo con el aborto completamente libre o despenalizado. 46%. Y el resto, en causales, y solo una minoría muy pequeña dice no, ninguna posibilidad de aborto. Esos son números claramente superiores a lo que muestran otros grupos, donde tiende a dominar la idea de las causales más que del aborto despenalizado, que es lo que caracteriza a estos jóvenes. Entonces, tampoco es que en ciertos temas podamos decir que estos jóvenes, producto de una mirada más autoritaria y más distante con la democracia, del liderazgo más autoritario y más distante de la democracia, sean jóvenes que adhieren a una arremetida conservadora en un sentido amplio. Lo mismo pasa con el consumo de marihuana, y al mismo tiempo son jóvenes que hoy día sienten como una de las principales amenazas a su propia vida los temas vinculados a la salud mental. Y lo que reportan los jóvenes en distintos estudios es un nivel de afectación a su salud mental que se ha ido, que siempre ha sido mayor que las personas adultas, pero que se ha ido distanciando en términos relativos a los adultos. Es decir, ha ido creciendo más de lo que ha crecido en el mundo adulto, y al mismo tiempo los jóvenes viven con una suerte de mirada del futuro muy desesperanzada y muy anclados al presente. También tiene que ver con que los jóvenes hoy día no ven que la universidad ni la educación técnico-profesional, ¿verdad?, o la educación superior sea un vector de movilidad social como era antes, y en ese sentido sus expectativas y sus posibilidades de desarrollar sus proyectos de vida independientemente están más acotadas, ¿ya? ¿Qué más? Es un grupo que ha tenido que extender lo que en psicología se denomina la moratoria. La moratoria es el tiempo que tú puedes pasar entre ser adolescente y adulto, dándote vueltas en mil cosas, ¿verdad? Repitiendo la universidad, cambiándote carrera, viviendo con los papás, mientras decides qué es lo que quieres hacer. Sabático. Claro, antiguamente, ¿verdad? Antiguamente no había prácticamente moratoria. Tú pasabas de adolescente a adulto y entrabas en la vida adulta a trabajar, te casabas, tenías hijos. La moratoria se ha ido agrandando. Pero hay un periodo donde la moratoria es grata para los jóvenes, sentir que no tienen que tomar decisiones rápidas. Pero lo que ha pasado en el último tiempo es que la moratoria se les ha alargado prácticamente de manera indefinida y en algo que los angustia y que no les gusta. Y por lo tanto, por eso se tienen que quedar en la casa de los papás, por eso que no les cuesta entrar al mundo laboral, por eso que sus ingresos son menores de lo que las expectativas que tenían originalmente. Además, es un grupo que hoy día mira con mucha crítica al mundo político, con más crítica aún de lo que mira el mundo más adulto, y es un grupo que todavía, frente a la pregunta reciente respecto de si la violencia es una manera de expresar críticas a un mundo político que no escucha las demandas sociales, hay un 33% que está de acuerdo con esa idea de que la violencia en algunos contextos se justifica como una manera de impugnar el mundo político. 33%, que dicho sea de paso fue el promedio en general de la sociedad durante el estallido social y que ahora ha bajado significativamente, pero que en este grupo sigue siendo un promedio alto. Es un grupo que, de nuevo, valora liderazgos más bien autoritarios, conducción centralista de las cosas para que las cosas pasen rápidamente, pero que es muy abierto al mundo. Cree en la economía más bien global y cree en que el mundo es un gran espacio donde todos podemos habitar. Y por lo tanto tampoco son conservadores en el sentido de decir volvamos a nacionalismos clásicos, Claro, o cerremos la antiglobalización. frontera o vivamos solamente enclaustrados entre nosotros. Creen mucho en el libre mercado, creen en la posibilidad de hacer negocios, pero hoy día sienten que su vida está muy atrapada. Entonces, en síntesis, estamos con un mundo joven que de alguna manera nos plantea una suerte de paradoja, porque algunos pudieran decir, mira, estos jóvenes que votan por la derecha, si se quiere, o por liderazgo más bien autoritario, o de derecha no clásica, de derecha más bien de la nueva derecha, o de la ultraderecha, como queramos llamarla,
son jóvenes que están valorando y validando una arremetida conservadora, pero no están así. En términos en términos de los derechos individuales, son jóvenes mucho más liberales que el resto, y uno pudiera pensar de que son jóvenes muy pragmáticos, y en ese sentido miran la democracia con mucha más distancia. Es decir, ¿para qué me sirve la democracia realmente? ¿Para qué sirve la democracia si no es capaz de hacerse cargo de las demandas de la gente y tampoco es capaz de conducir y ordenar una cierta discusión país para que el país progrese, mejore, etcétera? Bueno, no A tienen veces yo... no tienen el benchmark tampoco. No tienen el benchmark, exactamente. A veces yo, metafóricamente, digo que los jóvenes se han transformado en una suerte de jóvenes chinos, en el sentido que creen en el libre mercado, creen en la economía global, pero son muy centralistas creen en en la la administración del democracia. poder y son particularmente pragmáticos, ¿verdad?, en la lógica de los valores. Es decir, no es que yo por principio, dirán los jóvenes, no crea en la democracia. Creo que si no sirve, no es pragmática, no logra conseguir lo que se propone, bueno, no sirve nomás, ya hay que buscar alternativas. No es que por una cosa de principios creamos en el aborto libre necesariamente, sino más bien es una lógica de, bueno, en términos pragmáticos, si la mujer no quiere quedar embarazada, si la mujer fue violada, si esto no fue consentido, bueno, tendrá que haber una solución y por lo tanto abierto a Ya, pero la si despenalización del aborto. Les toca a un autócrata conservador, el aborto, Bueno, olvídate. y por eso que Claro, muchas de esas libertades se Piensa van lo que a... pasó en exacto. Estados Unidos, po. Y por eso, para cerrar, es que nos encontramos con una masa de jóvenes que antes no votaban y que hoy día están votando, algunos de los cuales adscriben al gobierno y al presidente Boric, ¿verdad?, y al mundo del Frente Amplio por esta lógica más valórica abierta, por decirlo de alguna manera, y algunos de los cuales, de los otros, adscriben más bien a lógicas más autoritarias y hoy día están valorando o validando apuestas más de derecha porque ven ahí los liderazgos más autoritarios o más directivos. Paula Escobar. Oye, yo creo que un gran tema el que ha planteado Cristian hoy día. Tengo muchas ideas en la cabeza, pero primero yo creo que sería importante cuando hablamos del electorado joven separar hombres y mujeres, porque lo que veíamos por lo menos antes, hasta las últimas elecciones, es que había una brecha muy grande y cada vez más grande entre los votantes jóvenes, mujeres y hombres, ¿no? Mujeres cada vez más liberales y hombres cada vez votando más hacia la derecha. Habría que ver si en la elección presidencial de este año se va a verificar lo mismo, que en el fondo es un electorado muy heterogéneo en términos quizás no de clase social o de actividad, pero sí en términos o de nivel de ingreso, pero sí en términos de género, ¿no? Como mujeres votando de una cierta manera o importando mucho ciertas cosas o no. Pensemos que el último proceso constitucional, de hecho, hubo un 55% de personas que votaron en contra y uno de los factores que las mismas encuestas han tenido, digamos, a la vista es el tema de que se relativizaba o se ponía en riesgo el aborto en 3 causales. O sea, que fue un tema en que Sin las duda. mujeres se movilizaron muchísimo para votar en contra de perder ese derecho. Y lo segundo es que esta generación de ahora, como dicen ustedes, es una generación en que está como en esta adolescencia tardía, un periodo de la vida que antes no existía y que no tiene ninguno de los marcadores de adultez históricos, que eran un trabajo estable, una pareja estable, hijos y comprar una casa o Claro. un lugar donde vivir, ¿no? O intentarlo o ahorrar para. Todas esas cosas se acabaron y hoy día esta generación, no solamente en Chile, en todo el mundo, tiene la expectativa de que va a vivir peor que sus padres, ¿no? Por miles de razones relacionadas con la economía mundial, también con el cambio climático. Y en algunas fin. bien fundadas. Y algunas bien fundadas. Bueno, no sé. Entonces, hay como estar viviendo una cosa más adversa, siendo no plenamente adulto, porque cuando uno ya está en esa etapa de la vida en que tiene que pagar las cuentas, criar hijos, etcétera, tiene que ver las cosas desde otra perspectiva. Podríamos decir es el equivalente a ser un movimiento social y luego gobernar, en que se ve bien distinto desde ese otro lado de la mesa, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es preocupante es que una generación que tiene esta falta de adhesión a la democracia y no la conecta con las libertades que sí valora, o sea, que para que existan esas libertades civiles, ¿no? La condición, digamos, básica es la democracia, porque de hecho el régimen chino no hay libertad de expresión, no hay montones de libertades que sí valoran y aprecian, ¿no? Bueno, perdona Paula, entre paréntesis, Milei arremetió contra el aborto ahora. Sí, A propósito de la baja de natalidad y el cambio demográfico en Argentina, empezó a responsabilizar al aborto. exactamente. Y contra la prensa, ¿no? Contra la- Recordemos sí. que acaba de pasar ahora que La Nación publicó este reportaje en que tenía un plan, digamos, que podría espiar incluso a periodistas, y el periodista que lo publicó en La Nación, Hugo Alconamón, un gran periodista, lo empezaron a tratar de hackear. Bueno, pero digo, esta generación que cree que la democracia y las libertades no están conectadas, es la generación que en el mundo, pero en Chile, por ejemplo, no vivió nunca la dictadura. Entonces,
yo lo encuentro bastante provocador que no valoren algo, que no saben lo que es no vivirlo, cuando todos los que estamos en esta mesa sabemos que lo que es vivir Sí. cuando no hay democracia y que es y digamos con todos los problemas que puede tener la democracia, es un régimen 1.000.000 de veces superior a vivir sin la democracia. Por Entonces, eso- ¿cómo se soluciona eso? No hay manera, porque basta decirle a los jóvenes algo para que digan, uno le dice, tú no has vivido esto, y te dicen, bueno, pero Chao, abuelita. exactamente. Pero bueno, uno decía lo mismo cuando era joven. Pues si es parte de ser joven, ¿no? Claro, ahora, los que estamos acá, entramos a la universidad con una perspectiva más o menos clara, que estudiando en la universidad nos iba a ir mejor. ¿Mm? Y eso Valía la pena. era un valía la pena, aliciente, claro. estudiar, porque después cambiaba tu vida y entrar al mercado laboral, un mercado más o menos que uno conocía, en un país que estaba creciendo, que llegaba a la democracia. O sea, las condiciones de, por lo menos mi generación, son totalmente distintas a esta. No digo ni mejor ni peor, pero distintas. Acá, la promesa de la universidad no es tal. Po. Bueno, ¿Mm? porque entrábamos muy pocos a la universidad. Bueno, po. entrábamos muy poco a la Además. universidad. Y los otros que no entraban no tenían ninguna pretensión de entrar. Y lo otro también que cuando uno vive más o menos en un estado confortable en cierto sentido, ¿cierto? Porque lo que salía a las cuentas del Bicentenario de la Católica, que la disconformidad de los sectores altos es alta también, de los cabros, y que no quieren tener hijos, uno dice, no, los que no quieren tener hijos son los pobres. No, los sectores altos menos querían tener hijos que los sectores bajos. Entonces, digo, es un mundo distinto y por ende tiene que ser alguien distinto. Y sobre la democracia, yo también creo que todo va para el modelo chino. ¿Ah? Sí. Mm. Es que eso es lo que iba a decir. Cristian Valdivieso. No, perdona, el corto era a propósito de lo que decía Paula, que yo creo que la señal que da Trump, por eso que es tan contradictoria, porque si lo que tú dices es cierto, que hasta ahora así lo hemos entendido, que es la democracia es un paquetito, ¿verdad? Que tiene elecciones libres, libertad de prensa, libertad de elecciones y también libertades públicas. Bueno, la señal que está dando Trump es que la democracia parece que no es así, porque el paquetito ya no le lleva, por decirlo de alguna manera, libertad completa, libertad de opinión, libertad de expresión. ¿Y le gusta el modelo chino? Exactamente, por lo tanto, si la democracia no lleva eso y los jóvenes empiezan a ver que la democracia además atenta o en democracia se puede atentar contra tus propias libertades, bueno, resulta que la democracia termina de ser tan maravillosa. Entonces, el mensaje de Trump finalmente, en términos implícitos, tiene detrás de eso la validación de un cierto modelo centralista tipo chino. Tipo chino. Y no es menor que los jóvenes que votaron por Trump de manera importante en la última elección son los que más han ido desintiéndose, ¿verdad? O desdiciéndose de ese apoyo y donde más ha bajado las encuestas en el último tiempo Donald Trump, que de hecho eso igual mantiene niveles interesantes de adhesión, que ha ido bajando, pero hay muchos jóvenes que están, comillas, Sí. arrepentidos de esto porque están viendo el impacto que ya esto está teniendo en sus propias vidas y en la vida de muchos de sus amigos. Entonces, si este paquetito democrático se desacopla de las libertades también de las personas, bueno, lo más probable es que los jóvenes digan, mira, en realidad la democracia no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido son otros modelos con los que administremos el poder. Nosotros vivimos 17 años con un modelo chino. Capitalismo y dictadura. autoritarismo. Claro. Pinochet era un modelo chino al final y sacó el 43%. ¿Mm? Pablo Escobar. Bueno, yo creo que justamente lo que dice Cristian es muy importante. En el último Economist viene un reportaje diciendo que la generación, los millennials y la generación Z que apoyaron a Trump son los que se están desacoplando ahora del apoyo que le dieron. También es importante señalar que no a todos estos líderes de corte y liberal o autoritario los apoyan los jóvenes. O sea, no es un fenómeno, digamos, que en todas partes los jóvenes voten por este No. tipo de liderazgo, que es importante también verlo. Y por último, yo creo que no, también hay una responsabilidad de las generaciones mayores. Decían, claro, cuando uno le dicen, oye, tú no viviste esto, bueno, pero es importante. También los consensos post Segunda Guerra Mundial hoy día en Europa se están acabando, bueno, porque la generación que vivió eso y entendió el horror de la guerra también se está envejeciendo y muriendo. Y ellos fueron capaces de decir, esto no va a volver a pasar, vamos a hacer un estado de bienestar, vamos a tener estos consensos, vamos a apostar a las instituciones multilaterales. Cómo se traspasa de una generación a otra los horrores vividos de manera de que no lo repitan y de qué manera que haya un traspaso, digamos, de algo de una generación a Pero la es otra. atávico el ser humano que tiene que haber una crisis de algo para que ese algo sea valorado. Después de Hitler vino la democracia, ¿no es cierto? Y lo que dices tú. Yo creo que es imposible que no pasemos a otro estado sin pasar por la Pero- calamidad. Claro. Salen bien caras las crisis, eso sí. Sí. Cristian No, pero Valdivieso. al mismo tiempo también las nuevas generaciones vienen con un aprendizaje, con una impronta tecnológica que no tenían las generaciones anteriores y eso también redefine el cómo nos relacionamos en el mundo. Entonces, la redefinición de la democracia igual de alguna manera va a ser inevitable. O sea, estos jóvenes se relacionan
mucho menos con la institucionalidad clásica y mucho más a través de las redes sociales. Su manera de protestar, de alegar, Cerebro va a de ser presionar, su cerebro es distinto, pero su manera de protestar, de alegar, de enfrentarse al establishment, si se quiere, es mucho más a través de medios intermediarios como las redes sociales, mucho más que de la calle muchas veces, o del reclamo institucional directo. Entonces, la intermediación para ellos es algo que es casi antinatura. Entonces, aquí hay algo que también hace que la presión por cuidar una democracia tal como la conocimos tenga algo ingenuo, que no tiene que ver solo con liderazgos autoritarios pueden ser más eficientes, sino que también con que la tecnología hoy día ha impuesto un nuevo mundo que no es típicamente o que no se relaciona típicamente con la democracia, porque la intermediación es la que está en cuestión hoy Que día. lo más pareció la imprenta, bueno, yo creo. Sí, La creación claro, de la imprenta. Se Cuando acabó la ca- intermediación. Cuando cambió el mundo. Sí. Con Cristian Valdivieso, con Quique Mujica, con Pablo Escobar en esta edición de Página 13. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, en Mall Plaza Trébol, en Temuco o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic desde solo 0,77 UF masiva mensual incorpora Softline Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softline.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Atención, si tienes un negocio, este dato es para ti. Ahora con la maquinita de GetNet, tus clientes pueden pagar las cuentas, cargar la VIP y recargar celulares prepago. Y tú, de pasadita, les puedes vender algo para el camino. Con GetNet tienes todo para crecer. Conoce más y contrata en getnet.cl. El Cyber One Day se tomó la palestra noticiosa de la jornada. Aprovecha y equípate para recibir las mejores ofertas con hasta 24 cuotas sin interés y con despacho gratis. Estas y más ofertas en WOM.cl. WOM. Nadie te da más. Desde la salud de tu familia hasta la universidad de tus hijos, con Vicevida aseguras tus ahorros, protección y jubilación. Vicevida planifica y asegura un futuro con tranquilidad. Déjale. Patton Rising de Creedence Clearwater Revival. El bueno de John Fogerty, el líder, fundador, el compositor, el alma de Creedence Clearwater Revival, cumple hoy 80 años, nació un día como hoy de 1945. Está de cumpleaños también Kylie Minogue, la australiana, que joven, va a tocar en Chile el 12 de agosto. Buena, ¿eh? Buen dato ese para los fans de Kylie Minogue, que no son pocos, particularmente en una generación que la vio deslumbrar en prácticamente todos los años 90 y la primera década de este siglo. 57 cumple Kylie Minogue, que empezó muy joven a ser una estrella mundial. Ian Fleming, el escritor y actor británico, el creador de James Bond, nació un día como hoy de 1908. Se murió hace hartos años, eso sí, se murió en el 64. Sí. Leonardo Fabio, cantante, compositor, actor y cineasta, nació un día como hoy de 1938. Murió en 2012, el bueno de Leonardo Fabio. Así que con John Fogerty y Creedence Clearwater Revival terminamos esta edición de Página 13 con los recuerdos de este 28 de mayo. Cristian, Paula, Quique, que tengan un gran resto de jornada. Chao, que estén muy bien. Muy buenas Chao, tardes. Quédense con nosotros acá en Tele 13 Radio. Después de la pausa, la mejor música en el 103.3 de la ciudad de Santiago y en tele13radio.cl. Muchas gracias por estar ahí.